a bautizar hizo lo mismo que hacía el sacerdote para el sacrificio. Le impuso las manos y le transfirió todo el pecado del mundo a Jesús. ¿Sí ven? Todo el pecado. Todo su pecado pasado, presente y futuro lo transfirió Juan el Bautista en el Jordán a Jesús. Por eso en Romanos 8:3 dice que Dios condenó al pecado en la carne. Dios condenó el pecado en la carne de Jesucristo. Entonces Jesús de Nazaret llevó el pecado suyo y mío y de toda la humanidad lo llevó en la carne durante 3 años. Él en el espíritu y en el alma no pecó, porque Dios era el que estaba ahí por dentro, pero en la carne llevaba el pecado del mundo. Por eso cuando le llevaron a la mujer adúltera, ¿han leído ese pasaje de la mujer adúltera? Maestro, hemos hallado a esta mujer en el acto del adulterio. Y en la ley de Moisés, dicen ellos, se nos ordenó apedrear al que hallemos en el acto del adulterio. Esta mujer la hemos hallado en el acto del adulterio. ¿Y tú qué dices de esto? Jesús se inclinó a tierra y comenzó a hablar en la conciencia a cada uno. El que esté libre de pecado, que lance la piedra. Saraí. ¿Por qué Jesús no apedreó a esta mujer? Porque es un Dios de misericordia. No, sí, eso es cierto. Y todos cometemos pecados. Y eso era. No, pero eso tiene un orden. Jesús no apedreó a esta mujer porque él estaba en el orden de la ley. ¿Sabe por qué Jesús no apedreó a esta mujer? O sea, los que estaban al pie de ellos eran más pecadores que la que estaba. No. Jesús no apedreó a esta mujer porque él llevaba el pecado de ella en su cuerpo. Porque Juan el Bautista le transfirió el pecado de ella a él. No solo el pecado de ella, del mundo. Pues no sería coherente que Jesús hubiera apedreado a esta mujer si llevaba el pecado de ella en su carne. Muchos dicen, no, es que él es Dios, él es soberano, eso es correcto. Pero él venía con un propósito, vino con un propósito, y es de salvar a la humanidad. Entonces Jesús no la apedreó por eso, porque lleva el pecado. ¿Qué dijo Ezequías? Él llevará mi pecado en sus espaldas. Dios encarnado. Amén, amén. Amén, amén. Le damos un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Dios encarnado. El bautismo, todos los que estamos aquí son bautizados. Amén. Tengan presentes. El bautismo de Jesús representa su muerte y su resurrección. Amén. Porque a él fue transferido por Juan el Bautista el pecado suyo, el mío, en su muerte. Entonces usted y yo somos salvos por ese bautismo. Amén. Somos bautizados en su muerte y en su resurrección. Entonces cuando los que no hayan sido bautizados si van al bautismo, tienen que creer que en Jesús somos bautizados en su muerte y en su resurrección. Cuando Juan lo sumergió, por eso el Jordán se llama el río de la muerte. La palabra bautismo en griego quiere decir pasar algo, ¿sí? Pasar el pecado. Eso quiere decir la palabra bautismo, pasar. Entonces Jesús tomó los pecados del mundo en su carne, y cuando lo sumergió Juan el Bautista, ahí quedó su muerte y su resurrección. Por eso el apóstol Pablo dice que si Jesús no hubiera resucitado, van afuera nuestra fe, van afuera nuestra esperanza, y todavía estamos en pecado, dice Pablo. Entonces nos damos cuenta que en ese bautismo el Señor hizo una obra perfecta. Le damos una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Dios es misericordioso. Ahora, Primera de Juan, capítulo
5, vamos a primera carta de Juan, está más adelante, casi con Apocalipsis. Primera carta de Juan, capítulo 5, 8. Dice: y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Tremendo, ¿no? El testimonio del Espíritu. Le hago una pregunta a los hermanos. ¿Cómo vino Jesús al mundo? Bien, dijo una parte. A ver, ¿qué más vino Jesús? ¿Cómo más vino Jesús? En espíritu. En espíritu. Y el otro, y agua. Ahí está. Espíritu, agua y sangre. ¿Cómo vino Jesús? Agua y sangre. El Espíritu es el que da testimonio de que somos hijos de Dios. El Espíritu. O sea, cuando usted nace de nuevo, usted tiene la naturaleza de Dios. Tiene que tener la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que da testimonio de que somos hijos de Dios. Amén, amén. Entonces, una persona nace de nuevo por el agua, es porque el agua significa la palabra, ¿sí? Él le dijo a la mujer samaritana que el agua que él va a dar es un agua que salta para vida eterna, le dice la mujer samaritana. Entonces, el agua es la que engendra. El Espíritu hace el papel de madre, ¿sí? El agua y el Espíritu. El agua es la que engendra. El Espíritu hace el papel de madre. Y el vientre es la fe para poder tener un nacimiento. Yo nací porque mi papá y mi mamá se juntaron, entonces nací yo. Hubo una ¿qué? Concepción. Lo mismo sucede en el nacido de nuevo. Jesús le dice a Nicodemo, le dice: tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Porque es que para nacer de agua y del Espíritu tenemos que creer que nuestros pecados fueron pasados ¿a dónde? Al Jesús. ¿En dónde? ¿A dónde? Casi. En el río Jordán. Esto es de repetir, repetir hasta que se grabe. Porque si no se repite, se nos olvida. Salimos de aquí. ¿Qué fue lo que enseñó el pastor allá? Que había que nacer de nuevo, ya nací de nuevo. No sabemos, ¿cierto? Pero qué bueno que usted le diga a alguien: miren, nacer del Espíritu es así. Entonces, volvamos otra vez. El Espíritu es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Por eso 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. El Espíritu es el que da testimonio de que somos hijos de Dios. El agua es el bautismo de Jesús. Y la sangre que Él derramó en la cruz para redimirnos de todo el pecado, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Él tenía que derramar su sangre. Entonces son 3 los que dan testimonio, no es la Trinidad, como uno pensaba antes, que la Trinidad estaba ahí. No, 3 son los que dan testimonio. Yo no estoy hablando de la Trinidad, porque después dice: mire, este pastor es trinitario. No, fui trinitario. 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Ahora, volvamos a repetir, hermano. ¿Cómo vino Jesús?